Unidad 2. Tipo de datos y estructura de ejecución. El punto 3 de la unidad 2 dice diseñar un instrumento virtual donde se puede aplicar los conceptos de los videos vistos anteriormente. Esta unidad tiene tipo de datos y estructuras de ejecución. El instrumento virtual que se diseñó fue un control de temperatura. La temperatura es una variable física, se está controlando la variable física que hay en un ambiente. Esta variable va a ser controlada por medio de dos niveles que indique el usuario, un nivel mínimo y un nivel máximo. Cuando la temperatura esté por debajo del nivel mínimo, prenderá la calefacción, entendiendo que cuando la temperatura está por debajo de un nivel, está más fría de lo deseado. Por eso prende la calefacción, para llegar a la temperatura esperada. Cuando la temperatura esté mayor a la temperatura máxima, entonces podemos entender que la temperatura está más caliente que la temperatura esperada, por lo tanto se prende el aire acondicionado. Cuando la temperatura es igual a la mínima, se enciende el LED que indica temperatura mínima, y cuando la temperatura es igual a la máxima, se enciende el LED que indica temperatura máxima. Cuando la temperatura se encuentra entre los rangos de la temperatura mínima y la temperatura máxima, habrá un indicador que dirá temperatura en rango, que será la temperatura esperada para el ambiente o para operación. Y no se deben prender ninguno de los otros LED como tal. Bueno, la temperatura es una variable física. Por ahora no la estamos adquiriendo como variable física, la estamos ingresando directamente, mejor dicho, por medio de este control se ingresa qué tipo de temperatura hay y la visualiza en este termómetro. Todo se compara y controla por medio de esta indicación. Bueno, vamos a mostrar el programa. Bueno, aquí vemos que la temperatura está en 0, es inferior a la mínima, entonces está prendida la calefacción. Cuando la temperatura comienza a subir, sigue prendida hasta llegar a 15. Cuando la temperatura es igual a la temperatura mínima, indica que la temperatura está igual a la mínima, la temperatura mínima indicada. Cuando pasamos el rango de 15, sin superar a la máxima, se apaga todo. Ok, tenemos la temperatura mínima en 15 y la temperatura máxima en 47. Y tenemos la temperatura física del ambiente o del sitio en 19. Entonces sabemos que estamos en el rango entre la mínima y la máxima. Pero me dice que temperatura está el rango. Si yo bajara por debajo de la mínima, se apaga temperatura en rango, se apaga temperatura mínima, se prende la calefacción, digamos que volvió a la temperatura mínima. Se prende la mínima, dice que está en rango, que el rango es entre 15 y 47. Supero los 16, ya no estamos en la mínima, pero estamos en rango. Sigo subiendo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Luego a 47, estoy todavía en el rango. Tengo la máxima, tengo la misma temperatura. Y supero la temperatura máxima, entonces prende inmediatamente el aire acondicionado porque me está pidiendo que por favor la temperatura tiene que bajar. Entonces comienza a descender la temperatura. Vamos a 45, estamos en rango, 46, 47. Ok, también sabemos que si la temperatura supera los 100 grados centígrados, el proceso debe parar. Bueno, para esta lógica y aquí. Entonces 100 grados centígrados, el proceso paró. Quedó indicando que aire acondicionado encendido, porque necesitaba bajar la temperatura.
Eso inmediatamente para. Bueno, esta es la parte del panel frontal. Vamos al diagrama de bloques, es la parte que más nos interesa. Bueno, el diagrama de bloques está constituido por un gran while, donde está metido todo el programa, dos estructuras case anidadas. El while está condicionado para la parada mientras la temperatura no sea mayor o igual a 100, él no se detiene, él sigue trabajando. Cuando la temperatura es igual a la temperatura máxima, entonces enciende el LED de temperatura máxima. Cuando la temperatura es igual a la temperatura mínima, entonces enciende el LED de la temperatura mínima. Cuando la temperatura es menor o igual a la máxima y mayor o igual a la mínima, entonces prende temperatura en rango. ¿Ya? Mayor a la mínima, menor que la máxima. Estamos en el rango. Ahora vamos con la lógica del aire acondicionado. Primer case dice, temperatura es menor que la mínima. Si es verdad, entonces prenda la calefacción. Si el aire acondicionado está prendido, apague. ¿Listo? Si es falso, apaga la calefacción porque ya no necesitamos calentar más el ambiente. Pero ahora pregúntese, ¿la temperatura es mayor a la máxima y mayor a la mínima? Si la temperatura es mayor a la máxima y mayor a la mínima, prenda el aire acondicionado. Si no, apague el aire acondicionado. Ese es todo el programa que tenemos, controlado desde el indicador como tal. Bueno, ahora vamos a mostrar la secuencia del for. Con el for lo que vamos a hacer es que vamos a automatizar el proceso de la temperatura. Entonces vamos a sacar el for. Bien. El for, esta n significa el número de veces que él se va a repetir. Y este es el número de interacciones. Cada vez que él se repite, él hace una cuenta. Entonces yo lo que hago es, como yo tengo condicionado este while para que él se ejecute hasta llegar a los 100 grados centígrados, entonces yo me pego de las interacciones que él va a hacer y condiciono igualmente como el número de repeticiones que el for se va a hacer, ¿ya? Porque yo no sé qué número de repeticiones exactamente va a hacer el for, para que él llegue también a 100. Entonces, de aquí mismo, hago un loop, acabo de hacer aquí un túnel, y le digo a temperatura que se aumente exactamente de uno en uno como van las interacciones. Entonces, bueno, primero tenemos que cambiar esto que está para escribir, lo vamos a cambiar a leer. Vemos que la flechita de cambio para acá adelante, porque lo hacemos así, es un error. Ok, ahí quedamos. Y segundo, este ya no puede ser un indicador, vamos a cambiarlo. Un controlador, vamos a cambiarlo a indicador. Listo, y vamos a inicializar esta variable para que cuando termine el while ella se vuelva 0. Pues si no, me queda cargada con el último valor. Pero aquí está en 100. Vamos a pasarle 0. Bien. Entonces vamos a correr el programa. Programa muy sencillo, pero antes de esto este lo ejecuta muy rápido. Vamos a meterle un delay para poderlo ver. Meterle un delay de 15, bueno, 20 para que se note. Y vamos a correrlos. Aquí podemos ver, está por debajo, calefacción, estamos en rango, vamos subiendo, subiendo, subiendo.
39, 40, 45. Seguimos en rango, salimos del rango, pasamos a aire acondicionado, la temperatura sigue subiendo. Aire acondicionado porque el aire acondicionado está pidiendo que la temperatura se enfríe para que ya vaya subiendo. Estamos esperando llegar a los 100 grados centígrados para que el proceso se detenga. Y se detuvo lo que esperábamos. Entonces tenemos indicadores booleanos, indicadores numéricos, entradas numéricas como tal. Aquí tenemos comparaciones tipo booleanas, activaciones como tal, comparaciones numéricas, delay, tenemos secuencia de case, de casos, tenemos ciclos while, ciclo for, túnel, control de interacciones como tal, comparaciones lógicas, sistemas de detención y demás, y los indicadores que lo que hacen es que cuando termine el while inicialicen nuevamente la variable a condiciones iniciales, que se esperaría que todo estaría apagado. Bueno, gracias, espero que haya sido de ayuda.